Muy buenos días, amigas y amigos de los medios de comunicación. Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes. Agradezco la presencia, como siempre, de nuestras senadoras y senadores, de nuestro coordinador del grupo parlamentario. Y haremos un posicionamiento como lo hemos hecho en esta rueda de prensa, que ha sido costumbre, hacer algunos comentarios y proceder a sus comentarios para contestar cualquier pregunta, cualquier tema que ustedes deseen. Queremos hablar de la enorme crisis de inseguridad que vivimos en nuestro país. Ayer el grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República, en Cámara de Diputados, el propio partido sacó un comunicado firme, claro, contundente, de lo que hoy nosotros vemos que ocurre en el país, en este hecho trágico, terrible, que no solo vino allá a romper todos los límites que se le pueden permitir a un gobierno ausente, a un gobierno de Morena incapaz, indolente, ruin, que su actuar ha permitido que el crimen organizado se apodere prácticamente de todo el territorio nacional. Y son datos que debemos de señalar con las y los compañeros de los medios de comunicación y que la opinión pública nacional e internacional esté informado. Más de 300 candidatos, alcaldes, funcionarios públicos han sido asesinados. Más de 31 alcaldes. Tan solo han asesinado 7 alcaldes en el estado de Michoacán. Y este crimen artero atroz que ocurrió en el estado de Michoacán es un mensaje no solo escalofriante, es lo peor que ha pasado en nuestro país en los últimos años, porque es el contexto de cómo ocurrió en una plaza pública, con presencia de niñas y niños, en una celebración del Día de Muertos, con la presencia de ciudadanas y ciudadanos, y el mensaje es claro: aquí el crimen organizado le dijo al gobierno, aquí mandamos nosotros. Y eso no se puede permitir. Por eso decimos que hay un Estado fallido, hay un Estado ausente, hay un gobierno que no atiende y que no escucha, y que por eso asesinaron al líder limonero. Por eso han asesinado a alcaldes y por eso asesinaron arteramente a un presidente municipal con valor, determinado, comprometido, que estaba dando la lucha por Uruapan, por Michoacán y por trabajar juntos para resolver el problema de seguridad en nuestro país. Se han levantado alertas a nivel internacional de que le pongan los ojos a México en los temas de seguridad, en el tema económico, arancelario, con el tratado comercial que tenemos con Estados Unidos y Canadá, y también en esta crisis que hay severa de seguridad. No se puede ser indolente, no se puede calificar, poner adjetivos, principalmente a ciudadanas y ciudadanos y a los medios de comunicación que están informando lo que está sucediendo en México, pero sobre todo en el estado de Michoacán. Que se diga por parte de la presidenta de la República que no nos interesa Uruapan, que no nos interesa Michoacán, que no nos interesa México, cuando hemos sido muchísimos mexicanos que tenemos voz, que lo han hecho las y los legisladores del PRI, lo han hecho los dirigentes y lo han hecho muchas voces, el señalar que México no tiene rumbo, que se perdió el control para ejercer una política de seguridad que garantice paz y armonía a las y los mexicanos en todo el territorio nacional. Porque no solo lo decimos nosotros, lo dicen las agencias internacionales, las agencias de seguridad, la información pública y publicada. En más del 60% del territorio nacional no se puede transitar. El control y la decisión en este país la tienen los carteles del crimen organizado y eso no lo podemos permitir. Y el PRI lo ha señalado con mucha firmeza y con mucha puntualidad. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Que asesinen a más mexicanas y mexicanos?
que nos asesinen a los opositores. ¿Eso quiere este gobierno? ¿Cuándo va a romper el pacto con el crimen organizado que tiene este gobierno cínico y corrupto de Morena, que no da la cara, que no tienen capacidad, no tienen vergüenza? Deberían renunciar, deberían de hacerse a un lado, porque por eso nosotros estamos levantando la voz, porque se está perdiendo la paz y la armonía y la tranquilidad en todo el territorio nacional. La gente tiene miedo porque le roban, la asesinan, la secuestran, los extorsionan, y eso no lo podemos permitir. Por eso todos tenemos que cerrar filas, sí, pero nosotros no vamos a caer en ese juego que tiene el gobierno, que andan más preocupados por ver qué dicen las encuestas que en dar resultados. Andan más preocupados en decir que tienen la más alta calificación, en dar atención a quienes tienen la responsabilidad en los municipios. Y hay que decirlo como es: asesinaron a Carlos Manso porque lo dejaron solo, porque no lo apoyaron, porque lo solicitó públicamente al gobierno federal y al gobierno estatal. Y estos cínicos no le dieron el apoyo y no le dieron el respaldo. Y esas son las consecuencias de tener un gobierno incapaz, indolente, torpe, que no da resultados como los gobiernos de Morena. Porque la peor tragedia es que Morena está al frente de este país. Y hay que decirlo. Y aquí, ante los medios de comunicación y ante muchos jóvenes que están aquí presentes, más de 230,000 homicidios en estos gobiernos de Morena, más de 6,000 feminicidios, más de 5,000 secuestros. Morena es una tragedia, es la peor desgracia que le ha ocurrido a nuestro país. Por eso no nos van a callar y no les tenemos miedo. Y vamos a enfrentar este gobierno cínico y corrupto, y también no podemos permitir que el crimen organizado se apodere de la paz y de la tranquilidad de las y los mexicanos. Y a eso viene el contexto económico de nuestro país. Este país que con ese pretexto de decir que somos soberanos, porque todos los que estamos aquí defendemos la soberanía de nuestro país, defendemos las instituciones de nuestro país, pero con este discurso ideológico, hipócrita y mentiroso de Morena, lo que no quiere es que haya ayuda de otras naciones. El gobierno de Estados Unidos ha manifestado su respaldo y su apoyo como aliado, como vecino, como socio, y otras naciones del mundo. Y debemos de trabajar juntos para garantizar paz, armonía y seguridad en nuestros países y en nuestra región. Pero esa actitud pone en riesgo el tratado comercial, porque no hay confianza, porque no hay certeza, porque no hay certidumbre, porque este poder judicial no le genera certeza a nadie, porque la gente tiene miedo y porque ese tratado comercial, que es negocio para México, está en riesgo por las actitudes torpes, sin capacidad, pero sobre todo actitudes que no ayudan en nada a generar confianza en nuestros países. Y ahí vendrán los aranceles, y ahí vendrá el tratado comercial que va a lastimar la economía mexicana, porque este es un gobierno que no quiere cooperar, y no es un tema solo de capos o delincuentes. Tienen que investigar y tienen que castigar a todos estos cínicos narcopolíticos de Morena que hoy están aquí en plena impunidad. Gobernadores, legisladores, alcaldes que protegen al crimen organizado. Eso es Morena, y lo debemos de denunciar todos y cada uno de los días. Y lo hemos señalado. Y no es fácil enfrentar al poder y no es fácil denunciar al crimen organizado. Pero aquí lo hacemos en el PRI de manera decidida y de manera determinante, porque lo hemos hecho con muchos años de anterioridad. Desde el primer día dijimos que este gobierno cínico y corrupto de Morena hizo un pacto con el crimen organizado. Por eso son los narcopolíticos de Morena. Por eso nos amenazan, por eso nos persiguen, por eso a los opositores en este país, rompiendo el régimen democrático, los quieren meter a la cárcel o los quieren asesinar o matar. Eso es lo que quieren. Quieren silenciarnos y quieren callarnos, y eso no nos va a echar para atrás. No le tenemos miedo a este gobierno.
porque no podemos permitir que se rompa el régimen democrático y las libertades de nuestro país. Queremos comprometernos con el pueblo de México y decirles que el PRI no solo siempre estará a favor de los programas de la gente, de los programas sociales, porque el PRI los creó, nacieron con los gobiernos del PRI y los priistas votamos para que estuvieran en la Constitución. Es ley, es norma, nadie le puede quitar a las mexicanas y a los mexicanos los derechos que tienen a tener sus programas sociales. Y con el PRI no solo los vamos a mantener, los vamos a impulsar y los vamos a acrecentar, pero también vamos a impulsar una política que genere oportunidades, empleo, capacidad, apoyo a los jóvenes emprendedores, a las mujeres, a los estudiantes, que haya medicamentos, que haya un buen sistema educativo. Eso lo haremos con los gobiernos del PRI y ese es el compromiso que tenemos del PRI. Porque hoy lo que quiere Morena es condicionar esos programas que ya están en la ley y también compartir con los medios de comunicación. A ustedes agradecerles, pero hoy el gobierno ha mostrado su cara más autoritaria, la censura, el censurar, el perseguir a los medios de comunicación cuando están haciendo su trabajo. No lo permitan, compañeros, no lo permitamos. No puede haber una censura, un cerco mediático que hay con la oposición, un cerco mediático que hay con el mayor control de los medios de comunicación que el gobierno aprieta. Por eso reconocemos a los medios valientes que hablan con la verdad, donde hay espacio, donde hay participación, porque hoy en este país está brutalmente la censura y el cerco mediático, porque tenemos las redes sociales y tenemos la opinión de muchos de ustedes, pero claro que hay persecución y claro que hay un terrorismo para perseguir a quien piensa distinto. Por ello, no lo permitamos. Jamás, compañeras y compañeros de los medios, jamás en los últimos 40 años habíamos visto un ataque brutal, sistemático, orquestado desde el gobierno de la República en contra de ustedes, los medios de comunicación, en contra de los empresarios, en contra de los políticos, de los partidos políticos, de la gente, de los ciudadanos. Jamás lo habíamos visto. ¿Qué calificativos les hizo a los medios de comunicación la presidencia de la República? Calificativos que no merecen, que nos dejan muy mal parados a nivel internacional y que eso no es el talante del tamaño de un jefe de Estado. Por ello lo vamos a seguir denunciando y no nos vamos a callar. Y vamos a estar en todo el territorio nacional para informar, para hablar con la gente y para convocar a los jóvenes que hoy se están manifestando de manera libre, de manera abierta, de manera comprometida, que los jóvenes son ejemplo y que los apoyamos y los respaldamos porque son la generación que puede hacer el cambio posible en este país. Los jóvenes valientes, echados para adelante. Vean a estos cínicos, corruptos, hipócritas de Morena, le digo a los jóvenes, están destruyendo este país, nos están quitando las libertades y están rompiendo el régimen democrático. Por eso los jóvenes no solo son el presente y el futuro de México, son el motor que puede hacer posible este cambio. Echados para adelante en las universidades, en las escuelas. Y este momento es el momento de levantar la voz por México. Miedo es de los cobardes. Por eso los políticos que tienen miedo, que no denuncian, son unos cobardes, que se quedan callados hoy ante lo que ocurre en nuestro país. ¿No ven cómo se destruye el país? Y muchos están aplaudiendo ante la destrucción de este país. No lo permitamos. Defendamos la democracia, defendamos la libertad y defendamos a México. El PRI tiene experiencia, tiene capacidad, da resultados y sabe gobernar. Y cuando somos gobierno damos resultados. Hemos aprendido de los errores que hemos tenido, pero no tengan duda que cuando el PRI estaba en el gobierno estábamos mejor que en los últimos 7 años, porque había empleo, había crecimiento económico. Y quiero terminar diciéndole qué país le entregamos nosotros a estos cínicos y corruptos de Morena. Un país creciendo al 2.5%, un país con 4.5 millones de empleos en 6 años, un país que estaba entre las 10 potencias turísticas, entre las 15 potencias económicas, un país que tenía retos, pero que tenía democracia, que tenía certeza
y que tenía rumbo. Esto es un Estado fallido. No hay gobierno, no hay control, no hay dirección, no hay rumbo y no hay certeza. Y con el PRI podemos regresar a darle certeza y certidumbre al pueblo de México. Por ello, les agradezco mucho a todas y a todos ustedes y estamos abiertos para sus preguntas. Gracias, senador. Abrimos la ronda de preguntas con Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Gracias, senadores. Líder, muy buena tarde a todos. Preguntarte, con lo que me estás comentando, nos estás comentando, se pide la renuncia entonces del gobernador de Michoacán, porque ya es un líder limonero y ahora es el presidente municipal y quién sabe cuántos más sigan. Esa sería una pregunta. Mira, eso lo está haciendo la ciudadanía. Ustedes han visto lo que ha ocurrido en los últimos días en el estado de Michoacán, la indignación, la molestia, el enojo, la rabia que hay de las y los ciudadanos por los asesinatos que hay todos y cada uno de los días en el estado de Michoacán. Como bien dices, fue un dirigente limonero, fueron alcaldes, exalcaldes, ciudadanas y ciudadanos de a pie que tienen y sufren la violencia todos y cada uno de los días, y ahora con este terrible asesinato artero, atroz de Carlos Manzo, y la gente ha salido a las calles a manifestarse, a repudiar a ese gobierno cínico y corrupto, indolente, pero sobre todo incapaz. Y es lo menos que debería hacer en un gobierno priista. Ese gobernador ya lo hubieran quitado de ahí, no sirven para nada. La otra pregunta sería, dice la presidenta que es culpa de Calderón o de Peña Nieto, y entonces Andrés Manuel López Obrador, ¿dónde se quedó? ¿No existió López Obrador? Hay que dejar claro que el pasado sirve para tomar acciones y tener mejores resultados. En la historia, y quiero aprovechar para decirlo, hoy tenemos el riesgo más grande, el problema más grande de este país, que es la seguridad y el control de los carteles del crimen organizado del Estado mexicano. Aquí habemos 3 gobernadores y otros que quieren ser, pero aquí habemos 3 que fuimos gobernadores. Miguel Ángel Riquelme, gran gobernador del estado de Coahuila. Rolando Zapata, gran gobernador del estado de Yucatán, y un servidor que fue gobernador del estado de Campeche. En los gobiernos nuestros eran los 3 estados del país más seguros de todo el país por cada 100,000 habitantes. Aquí se resolvieron los temas de seguridad, los temas de robos, de secuestros, de extorsión, con gobiernos priistas preparados y bien comprometidos con las instituciones. Entonces los priistas sabemos gobernar y damos resultados. Pero hoy lo que debemos de dejar claro es que el pasado es López Obrador. El pasado son los 230,000 homicidios, son los secuestros, es el pacto con el crimen organizado. Es el pacto criminal que hicieron del saqueo, el saqueo más grande con el huachicol fiscal. Los robos más grandes que han hecho en puertos, aeropuertos y aduanas. Por eso México lo tiene que saber y lo vamos a seguir denunciando a nivel nacional y a nivel internacional. Este gobierno le quedó grande a Morena. Están destruyendo este país y no lo podemos permitir. Por eso hay que convocar a la gran unidad del pueblo mexicano para sacar a Morena del gobierno en el 2027 y en el 2030. Y ya finalmente de mi parte preguntarte, te escuché decir ayer que ya está el pueblo hasta la madre de tanta sangre que se está corriendo en el país. Y creo que, no es por darte la razón, pero ya son demasiadas muertes las que hay. Ya no te voy a preguntar si tienes miedo, porque dices que no tienes miedo, pero si vas a reforzar tu seguridad o alguna cosa de estas. Mira, Félix, todos de manera general, es claro, no tenemos miedo porque es más la valentía. Pero claro que todos los que estamos aquí tenemos familia, enfrentamos riesgos, enfrentamos a un gobierno tirano, un gobierno autoritario que tiene un pacto con el crimen organizado. Y muchos de nosotros ponemos en riesgo la vida y nuestras familias, y lo hemos dicho. Por eso le decimos a este gobierno, ¿a cuántos más opositores nos van a asesinar para que rompan el pacto con el crimen organizado? ¿Qué más tiene que ocurrir en este país? ¿Qué responsabilidad del gobierno? Y está claro el destino que tenemos. La persecución política que han hecho en los últimos 7 años contra quien piensa distinto, contra periodistas, opositores, también como un servidor. ¿Qué es lo que quieren? Asustarnos, amedrentarnos, meternos a la cárcel.
¿Asesinarnos para que nos callemos o trabajar todos juntos para cambiar este país? Eso es lo que debemos de hacer. Luchar, cerrar filas, no tener miedo, no ser cobardes, enfrentar al gobierno, enfrentar al crimen organizado y resolver los temas para las familias mexicanas, que es paz, armonía y tranquilidad y una mejor calidad de vida. Claro que vamos a seguir echados para adelante, claro que tenemos determinación y claro, lo hemos dicho, yo no soy cínico, hipócrita con ellos. Claro que tenemos seguridad, claro que nos tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque estos cínicos y corruptos de Morena son capaces de eso y de más. Y claro que pueden callar a los opositores, y claro que nos pueden matar, y claro que nos pueden asesinar. ¿Por qué? Porque no quieren que levantemos la voz en este país, porque quieren un gobierno autoritario. Pero no les tenemos miedo y seguiremos denunciando y defendiendo las instituciones en nuestro país. Víctor Gamboa, del Universal. ¿Qué tal? Buenas tardes, senador. Presidente, quiero preguntarle si hay elementos para solicitar la desaparición de poderes de Michoacán, dado el clima de violencia, de ingobernabilidad que se vive. ¿Usted qué opina, si habría esos elementos suficientes para solicitar la desaparición? Mira, nosotros somos un partido político, cuando hemos sido gobierno, cuando hemos estado en la oposición, firme, serio, responsable, comprometido con las instituciones de nuestro país. Lo que está claro es que en el gobierno del estado de Michoacán no hay gobierno. Es un desgobierno. Es un desgobierno porque hay ausencia del gobierno. No hay apoyo a los ciudadanos. No hay compromiso para trabajar juntos y resolver los temas de seguridad. Pero eso ocurre todos los días, sistemáticamente. Asesinatos, robos, secuestros, todos los días. No hay control. Pero eso ocurre en todo el país. Por eso la gente, el pueblo de Michoacán está pidiendo eso y muchas otras cosas. Lo que queremos nosotros es exigir que haya resultados. Por eso decimos, si no pueden, que renuncien. Si no pueden, que den la oportunidad a que se construya una alternativa seria, real, donde haya una propuesta y una estrategia para resolver los temas de seguridad, los temas económicos, pero sobre todo para que haya instituciones en el Estado mexicano, no solo en el Estado de Michoacán, sino en todo el país, porque lo que ocurre en Michoacán, Víctor, ocurre en Sinaloa, ocurre en Tamaulipas, ocurre en todos lados, ocurre. No hay control, es un Estado fallido. El Estado mexicano ha fallado, ha sido rebasado. Por eso hace un momento decía, lo que ocurrió en Michoacán es un mensaje claro al gobierno, al Estado mexicano y a la comunidad internacional. En México mandan los carteles del crimen organizado. Y por otra parte, presidente, hay la propuesta de la mayoría de los diputados en Michoacán para que sea la esposa de Carlos Manzo quien ocupe la presidencia municipal de Uruapan. ¿Qué pedirían ustedes para que se garantice la continuidad de ese gobierno, la seguridad de quien va a ocupar la presidencia municipal? Mira, primero nosotros siempre estaremos al lado de la certeza, de la legalidad y de la responsabilidad. Será una decisión de las instituciones y de las y los michoacanos, y en ese caso de las y los ciudadanos también de Uruapan. Mi convicción personal es decirte que no tengo el gusto, el honor de conocer a la señora Grecia, pero te diría que lo único que ha demostrado es ser una gran madre de familia, una gran compañera, una gran esposa, una mujer con carácter y con determinación que merece todo nuestro respeto, todo nuestro compromiso, porque enfrentar lo que ha enfrentado de manera decidida, de manera responsable y de manera valiente es de reconocerse. Se ve una mujer cercana a la gente, una mujer cercana a los ciudadanos en Uruapan, y yo creo que esa decisión, si la toman y la proponen, en el caso nuestro personal desde aquí, lo veo de manera respetuosa y coincidimos en ello. Será una decisión de allá. De Claudia Flores Barreto, de N+. Gracias, Dorita. Senador, buenos días, senadoras, senadores. Preguntarle, hay acusaciones desde Morena de que la oposición ha adoptado este tema para lucrar políticamente, los ha llamado carroñeros. Primero me gustaría saber qué les responde directamente a esta acusación de que se han aprovechado del crimen en contra de este presidente municipal. Es una total mentira, el pueblo de México lo sabe.
Lo que quieren estos cínicos y corruptos de Morena es cumplir con el expediente como le han hecho. No pasa nada, lo lamentamos mucho, es un hecho aislado. No, nosotros no lucramos, nosotros decimos la verdad. Carroñeros, cínicos, viles, ruines, infames, incapaces, torpes, narcopolíticos, eso es lo que son los de Morena. Eso es lo que es este gobierno de Morena en los últimos 7 años. Han destrozado la paz y la armonía del pueblo de México. Ocurre en todo el territorio nacional. Y esto que ocurrió en Michoacán es un gran punto de inflexión por una sola razón. Ha dejado claro que el crimen organizado y los carteles del crimen organizado han rebasado al Estado mexicano. No tienen control de nada. No tienen capacidad para tener una estrategia que resuelva los temas de este país, y vemos un gobierno soberbio, indolente, como si no pasara nada. Pero yo te quiero decir, Claudia, que hay una enorme indignación, hay enojo en el pueblo de México, y esto ha despertado y ha abierto muchos ojos de mucha gente que no había percibido que lo peor que le pudo haber pasado a este país es un gobierno cínico, terrible, atroz, indolente, como los gobiernos de Morena. Oiga, senador, y lo escuchaba describir a la viuda de Manso ahora, y hablaba usted de un perfil prácticamente impecable. Va a haber elección de gobernador en 2027. ¿A usted le parece un buen perfil que la señora compita? Lo que nosotros decimos es que las y los michoacanos habrán de decidir. No es un tiempo fácil, no es sencillo tomar decisiones, no es sencillo enfrentar al poder y al crimen organizado en un pacto impune como lo ha hecho Morena con los carteles del crimen organizado. Será una decisión que habrá de tomar. Primero habrá que preguntarle qué piensa, qué es lo que ve para Uruapan, para Michoacán. Será una decisión personal, pero yo creo que hoy lo importante es tomar no solo cartas en el asunto, es tomar esto que sucedió, un hecho terrible, como un momento para que nos convoque a las y a los políticos a pensar no solo en la fortaleza de una propuesta para sacar a Morena del gobierno. Es el momento de sumar esfuerzos, porque está claro que lo peor que le puede pasar a México y lo peor que le ha pasado a México es que Morena esté en el gobierno, porque tienen un pacto con el crimen organizado y porque no les importa que hoy asesinen, maten, secuestren a mexicanas y a mexicanos. Vendrá el 2027, vendrá el 2030, y yo creo que lo que hoy debemos de hacer es construir las mejores propuestas de gobierno, las mejores propuestas electorales, las mejores propuestas legislativas para ganar la confianza de la gente y generar paz y armonía para las familias mexicanas. ¿Es momento de aceptar la ayuda de Estados Unidos para evitar esta clase de crímenes? Lo he señalado, Claudia, por una simple y sencilla razón. Este discurso de soberanía, de que nos van a venir a invadir o se van a meter, es el pretexto que utiliza Morena conjuntamente con el tema ideológico para no aceptar la ayuda, por una razón. No quieren aceptar la ayuda y la cooperación porque este gobierno está podrido desde López Obrador. Prácticamente todo su gabinete estaba vinculado al crimen organizado. Estaban en los negocios, en el huachicol, en las aduanas, en los puertos, en los aeropuertos. Ya se les olvidó el tema de la barredora, ya lo hicieron a un lado. Ahorita están celebrando porque no se habla de eso. No, hay que hablar también de eso, del crimen organizado, de estos narcopolíticos de Morena. Ellos han destruido este país. Por eso no podemos permitir que siga ocurriendo. Por eso lo tenemos que denunciar, y por una sola razón, porque Estados Unidos es la principal potencia bélica económica del mundo. Tienen tecnología, tienen instrumentos, tienen equipo. ¿Qué necesitamos? Cooperación y colaboración. Necesitamos trabajar de manera conjunta para garantizar la seguridad hemisférica en nuestra región, y eso se construye con confianza. Que este gobierno, por eso les digo que aparte de cínico, es torpe, incapaz,
¿Qué no ven que la principal política del presidente de Estados Unidos desde su campaña es combate frontal a los carteles del crimen organizado, a las organizaciones terroristas, el tema migratorio y el tema del tratado comercial? ¿Qué no escuchan al vicepresidente J.D. Vance con una propuesta firme, seria para combatir, erradicar y resolver el tema de seguridad y el tema de las drogas, no solo en México, en América Latina, una posición firme? ¿Qué no escuchan al secretario de Estado Marco Rubio, un experto conocedor en la política en México, que es combatir a los carteles de la droga? ¿Qué no escuchan al embajador? ¿Qué no escucharon al secretario adjunto Christopher Landó, que conoce perfectamente bien México? ¿Qué no los escuchan? Claro que quieren cooperar, apoyar y respaldar por una razón, porque la seguridad también le llega al gobierno de Estados Unidos, y este trabajo que están haciendo es para garantizar paz y armonía. Lo hemos dicho, hay que aceptar la colaboración, el trabajo en equipo, respetando nuestras normas, respetándonos mutuamente, pero que participen. No quieren porque este gobierno está podrido. Prácticamente todos los políticos de Morena desde hace 7 años son parte o del crimen organizado o del robo y el saqueo más corrupto que le han hecho a nuestro país. Gracias, senador. Gracias. Cerramos la ronda de preguntas con Luis Valdés, de 24 horas. Senador, buenas tardes. Solamente Sí. algunas precisiones del discurso que estaba manejando prácticamente en los últimos meses, sobre todo ayer. Ayer decía en un video, en un tuit, que pedía un despliegue amplio de fuerzas de seguridad. O sea, está pidiendo militarización, ya no sea solamente en Michoacán, sino todo el país. O sea, queda un poco ambiguo ese concepto. Y segundo, insistirle un poco en la cuestión de la colaboración con Estados Unidos. No entiendo muy bien a qué se refiere, y lo digo que no entiendo muy bien a qué se refiere porque el discurso tanto del presidente Donald Trump como de sus funcionarios es prácticamente intervencionista. O sea, ¿usted está de acuerdo en lo que está manejando Donald Trump de un intervencionismo en México? Porque que recuerde, y hay constancia incluso en medios internacionales, que Donald Trump maneja la opción militar. O sea, ¿usted estaría de acuerdo en una opción militar en el país? Precisar dos cosas. Yo creo que la militarización la hizo Morena. Estos cínicos y corruptos de tener a los militares en todo el país, los tienen en los puertos, en las aduanas, en los aeropuertos, prácticamente los tienen en todos los cargos, en las policías en todo el país. El que militarizó este país fueron estos cínicos, corruptos y narcopolíticos de Morena. Lo que nosotros queremos proponer, y lo hemos hecho y es lo que exigimos de este gobierno, es que se trabaje con las entidades federativas, con los órganos municipales, para construir fuerzas civiles de seguridad bien preparadas, bien capacitadas, y ese es el despliegue de tener primero una estrategia de seguridad. ¿Cuál es la estrategia de seguridad? No la vemos. ¿Cuál es la estrategia? Si todo aumenta, ¿no ven el país cómo se incendia este país? Asesinatos, muertos, desaparecidos en todos lados, y a través de una propaganda de los medios de comunicación afines al régimen, lo que quieren es vendernos una narrativa que en el país no pasa nada. O sea, decir que en este país bajaron los homicidios y sacar una gráfica, ¿quién puede creer eso? Si los están asesinando a las mexicanas y mexicanos en todos lados. En plena ciudad judicial asesinaron a un abogado, asesinan a los alcaldes. Entonces, para nada. Nosotros lo que queremos es un despliegue de fuerzas coordinadas con la Secretaría de Seguridad, con la Secretaría de los Estados y con la Secretaría de los Municipios. ¿Qué fue lo que asesinó a Carlos Manzo? Se cansó de mandarles y pedirles apoyo para que el gobierno federal y estatal le dieran respaldo en su municipio. ¿Y qué hicieron? Lo dejaron solo. Entonces, eso es lo que queremos: estrategia, capacidad técnica, capacidad de inteligencia, capacidad de tener instrumentos para resolver la seguridad. Y en los temas de Estados Unidos, yo no he escuchado, por lo menos de manera oficial, porque que nadie de los que esté aquí esté a favor de que haya una intervención. Yo creo que no les queda claro, no escuchan bien, o a veces no entienden. No, nosotros lo que queremos es que haya cooperación, colaboración y coordinación, porque no tenemos los elementos de inteligencia, la capacidad
para darle mayor fuerza y fortaleza al combate con el crimen organizado, y eso lo podemos hacer de manera coordinada, de manera conjunta, como siempre se ha hecho. ¿Sabes dónde se ha roto la colaboración con Estados Unidos y con otras agencias internacionales? Desde que llegó el cínico y corrupto de López Obrador. Ahí llegó, porque él entregó las aduanas, él entregó los puertos, él entregó los aeropuertos. Ahí hicieron los negocios los hijos, los hermanos, los primos, todos. Es a la luz del pueblo de México. El robo más grande y el saqueo más grande en la historia de México, que es el huachicol, lo hicieron ellos, lo hicieron estos cínicos y corruptos de Morena. Ya no tienen para dónde hacerse, tienen el sello. Ellos pactaron con el crimen organizado, no importándoles la paz y la tranquilidad. Lo que queremos es cooperación, coordinación y que verdaderamente con todos resolvamos el tema de seguridad. Lamento insistir en la cuestión de ser precisos. Insiste en la colaboración, la coordinación, e incluso usted está acusando de que en el gobierno pasado se sacó agencias estadounidenses de México. O sea, lo que usted está pidiendo es que regresen esas agencias. No, es que ese es el discurso de los morenistas. Ese es el discurso de los morenarcos. No, el discurso claro es colaboración y cooperación como ha existido siempre. Trabajo firme, resultados, no proteger a los narcopolíticos de Morena. Porque el tema no es de enviar capos, está públicamente. Gobernadores, alcaldes de Morena, señalados, imputados de estar participando con el crimen organizado y los protegen. Entonces, para nada, aquí no hay nada de lo que señalan. Esa es la narrativa que hacen los morenistas y los morenarcos, pero no es la realidad. La realidad es cooperación, coordinación, inteligencia, trabajo comprometido y que todos resuelvan el tema de la seguridad. Lo hemos hecho. Entonces aquí no hay ninguna duda y está totalmente preciso. Ese discurso lo que quiere es no cooperar y no participar. Esa es la realidad. Gracias. Jóvenes, gracias. Y les recordamos a nuestras amigas y amigos de los medios que a continuación tenemos la...